Buenas tardes, muchas gracias por esta ocasión es la última presentación que tenemos en la editorial de la Universidad Veracruzana en el marco de la FIL de Guadalajara. En esta ocasión presentamos la interpretación sociológica de los sueños de Bernard Lahire, un libro verdaderamente excepcional, pero bueno, de eso precisamente nos vienen a hablar Nelson Arteaga. Muchas gracias. Él es sociólogo, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y sus líneas de investigación están relacionadas con la violencia, la vigilancia y la democracia desde la sociología cultural y la esfera civil. Nos acompaña también Alfredo Zabaleta, doctor en sociología, miembro del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, y Carla Sánchez, que es traductora del libro precisamente. Y pues bienvenidos, muchísimas gracias, y pues ustedes dicen ok, comienza Carla. Bueno, ¿sí? Sí, puede ser, porque eso como que... ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Bueno, pues tiene la palabra Nelson. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecer la invitación para presentar el libro de Bernard Lahire por parte de la Universidad Veracruzana, a través de Alfredo Zabaleta y Agustín del Moral. Muchísimas gracias. La traducción del texto que hoy se presenta es ya motivo de celebración y reconocimiento por parte hacia la Universidad Veracruzana, que con esta edición de la interpretación sociológica de los sueños se coloca como una editorial para la sociología, ¿no?, de vanguardia en la difusión del conocimiento en ciencias sociales a nivel de Iberoamérica. Esperamos que esta iniciativa se vea continuada en otros esfuerzos de traducción a futuro de otros investigadores, sociólogos franceses. El texto de Lahire es quizás uno de los logros, a mi parecer, más significativos para consolidar la propuesta de la sociología disposicional. La única manera de mostrar la fuerza interpretativa de una propuesta teórica como esta es plantearse un reto comprensivo importante, un reto. Nada más retador que buscar leer en clave sociológica uno de los aspectos, al parecer, más personales y aparentemente más individuales de todos: los sueños. Una apuesta que en su momento, es decir, una apuesta por tratar de interpretar lo más individual como un resultado de procesos sociales, una apuesta que en su momento Durkheim se planteó resolver en términos sociológicos al tratar de entender otro fenómeno muy individual: el suicidio. Para plantear el sustento social de los sueños, Lahire sugiere comprenderlos como un espacio, lugar o mundo simbólico, donde el soñante trae a cuenta una serie de elementos que guardan relación con el pasado incorporado del soñante, con las situaciones recientes que ha enfrentado y con el marco del sueño, que se caracteriza por la suspensión de interacciones y demandas ordinarias. Es decir, cuando uno entra en el sueño, se suspenden todas las interacciones con el mundo que está afuera, prácticamente, y entonces uno entra en sus propias interacciones, digamos, sociales al interior en los sueños. De esta forma, Lahire apuesta por interpretar científicamente los sueños con una fuera del sueño que constituye su trasfondo existencial. O sea, cuando dormimos, nos traemos el mundo que está afuera hacia adentro. De esta manera, llama a los sociólogos a que abramos los ojos cuando las sociedades y los individuos duermen. Dice Lahire, regularmente cuando los individuos cierran los ojos o duermen, los sociólogos no volteamos a verlos. Dice, y aquí lo más importante es que cuando los individuos cierren los ojos para dormir, el sociólogo debe abrir los ojos para entonces explorar qué están soñando. Desde la sociología de las disposiciones, los sueños hacen operar esquemas incorporados, ¿sí? Esquemas incorporados que los individuos traen a cuenta de sus relaciones pasadas, presentes, de manera consciente e inconsciente. En los sueños traemos el mundo del pasado, lo que acabamos de vivir recientemente, ¿no? Y de manera consciente o inconsciente los activamos en el sueño.
De esta manera, los sueños nos permiten comprender lo que nos trabaja oscuramente, dice Lair, y lo que pensamos a nuestro interior. Como todo esfuerzo interpretativo que pretende abrir una nueva brecha en la explicación de un objeto de investigación que se considera innovador, Lair hace en una primera instancia una revisión crítica de los intentos históricos por comprender los sueños. Su reconstrucción inicia antes de los trabajos de Freud, ¿no? Trata de ver todo lo que se ha dicho sobre los sueños antes del trabajo que hace Freud, aunque ciertamente subraya la relevancia de este autor en la comprensión científica de los sueños, pero toma distancia de él. Sin embargo, para Lair, nada comienza y nada se detiene con Freud. Hay aportaciones de la neurociencia, de la neurobiología, de una gran cantidad, digamos, de disciplinas, tanto de las ciencias naturales como de las ciencias psicológicas, digamos, de la psicología, que para nuestro autor, digamos, son irrelevantes, pero son insuficientes para poder entender el mundo de los sueños. Sobre todo si se quiere que el sueño sea comprendido como no como una realidad individual o como una realidad individual, pero de carácter social. Y esto es lo más importante. Porque los sueños no son algo totalmente individual, sino los sueños son sociales. Lair se propone de manera exitosa señalar que los sueños ponen en operación las disposiciones y las competencias que las personas ponemos en marcha en nuestras prácticas cotidianas. Esto permite tomar distancia de las formas tradicionales de entender los sueños. ¿Sí? Lo que nos dice Lair es, no hay que buscar los referentes universales, ¿no? Esa pregunta que luego nos hacemos cuando despertamos después de un sueño y decimos, ¿qué quiere significar haber visto durante varios momentos una torre o soñar recurrentemente en un coche rojo, por decir cualquier cosa, ¿no? Sino que ni tampoco la cuantificación de imágenes. Hay toda nos muestra Lair, toda una corriente disciplinar que le encanta, digamos, a ver cuántas veces ha soñado esto, aquello y lo otro, ¿no? Pero dice que es insuficiente. Formas y figuras recurrentes, entre otros temas. Dice, cuantificar los sueños o darlos, digamos, como tal, como dato, no sirve si no hacemos una interpretación que conecte el pasado, el presente y sobre todo que nos permita observar cómo dentro de nosotros condensamos el mundo social. Los seres humanos soñamos con capacidades simbólicas culturalmente dadas, con experiencias pasadas y presentes. Por tanto, hay que preguntarse qué esquemas de experiencias, y esto me parece central en su texto, qué esquemas de experiencia están en el origen de las imágenes de los sueños. Expresan experiencias pasadas y presentes de los soñantes. Son experiencias sociales modeladas involuntariamente durante el sueño. Lair se asoma así a la escala individual de lo social. Y esto, cuando leía esta parte del texto, me acordaba de la propuesta de Ray Mills de la imaginación sociológica, de volver los problemas, pensar los problemas individuales, no como problemas, digamos, aislados y personales, sino como problemas de carácter social. Y para ello nos dice Lair, para poder explorar esta escala individual de lo social que nos ofrece el sueño, hay que, digamos, explorar lo que sucede antes del sueño, los estímulos, el sueño propiamente hablando, ¿no? Las disposiciones y el pasado incorporado, y sobre todo la manera en cómo traemos la rememoración de los sueños. En consecuencia, los sueños condensan las relaciones de dominación y poder. Dice Lair, en el sueño podemos ver todas las estructuras jerárquicas de la sociedad, la forma en cómo visualizamos la dominación que se ejerce sobre nosotros o la dominación que uno ejerce sobre los demás, ¿no? Yo incluiría que también habría que analizar las relaciones de solidaridad y cohesión social que se producen en los sueños, no solamente los efectos, por decirlo de alguna manera, negativos, no solo la exclusión y la marginación en la cual los sueños abren las puertas, sino la manera también de cómo construimos mundos de inclusión y mundos de solidaridad. Así, la estructura social y sus jerarquías y horizontalidades, desde mi perspectiva, están presentes en el mundo onírico. Esta actividad, nos dice Lair, no es pasiva, sino activa. El sujeto produce el sueño y en él se recrea, en tanto que es una estructura actuante.
Esto es relevante para leer sociológicamente los sueños, perdón, esto es relevante porque leer sociológicamente los sueños es una forma de dar cuenta de la problemática existencial de las personas. Es decir, el conjunto de problemas, inquietudes y preocupaciones que cada uno de nosotros enfrentamos con relación a nuestra historia, con nuestro presente familiar, con nuestros amigos, en la escuela, la religión, el trabajo, las asociaciones a las que pertenecemos, en fin, en una palabra, el conjunto de la vida. Los sueños hablan de los problemas ordinarios, prosaicos y de convivencia con otras personas. Es decir, nos muestran la estructura social en pleno, digamos, ¿no? Por tanto, dice él, los malos sueños son más frecuentes que los sueños felices, ¿no? Que regularmente siempre tenemos, digamos, estamos metidos en una sociedad jerárquica, con procesos de dominación y demás, y bueno, regularmente los sueños, en los sueños, digamos, los hacemos, de manera inconsciente hacemos operar las formas en las cuales nos sentimos excluidos o nos sentimos moralmente desplazados o humillados, etcétera, etcétera. Yo también diría que no solo habría que analizar los sueños, ¿cómo se llama? Los malos sueños o los sueños no felices, sino que también habría que explorar los sueños felices, porque también los sueños felices nos hablan de la otra cara de la moneda, de las relaciones en las estructuras y las estructuras sociales. Entonces, digamos, los sueños son poco felices, pero podrían ser, digamos, también habría que explorar los momentos felices de los sueños, porque ahí se expresan los problemas no resueltos, digamos, que socialmente vivimos, los deseos frustrados, las tensiones y contradicciones sociales, los traumas grandes y pequeños de la vida, las angustias y emociones presentes y también futuras. Abordar estos temas no tiene solo como efecto incidir en el mundo terapéutico, que es algo que nos dice Lair, porque de alguna manera, si en el sueño se condensa la estructura del mundo social, las disposiciones, pues también el sueño es una forma en la cual podemos visualizar no solamente esta parte terapéutica del yo, sino también de la esfera política y de la esfera social. En ese sentido se abre un mundo, digamos, de posibilidades en donde suena muy interesante lo que nos propone Lair, porque podríamos explorar qué es lo que sueña la gente en la sociedad. Él hace mucha referencia a un texto sobre el sueño en el Tercer Reich, no mal recuerdo, es una cita constante que él hace, o trabajo sobre qué están soñando los encarcelados de las Brigadas Rojas en Alemania, ¿no? Y nota que hay patrones de sueño o lógicas de sueño muy particulares. Pero para eso se necesita tener una estructura una estructura analítica en la cual uno vea al individuo y también el mundo social. No como hacía Freud, que solamente veía el mundo social como una expresión de una represión de la libido, sino que Lair nos dice es más que eso, es más que una represión de la pulsión sexual, sino que tiene que ver con un mundo más amplio. El problema del cambio y la interpretación, y en ese sentido el texto se los recomiendo muchísimo, además es una traducción maravillosa, el libro se lee, son más de 500 páginas, pero les puedo asegurar que si no tienen nada que hacer, es decir, no tienen que ir a trabajar o alguna cosa así, en un fin de semana lo leen completito. O sea, el libro se lo come uno, pero porque trae un montón de imágenes, referencias, además, obviamente, como habla de los sueños, pues uno empieza a pensar en sus propios sueños, ¿no? Yo soñé esto del automóvil cuando pierdo el control del coche. Pues quiere decir esto, esto y esto, ¿no? En ciertas estructuras sociales, etcétera, etcétera. Sí, uno empieza obviamente a hacer sociología de uno mismo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y eso es muy interesante, ¿no? O, digamos, no solo sirve para eso, les puedo asegurar que sirve para poder platicarlo en la sobremesa con la gente, es decir, este libro es maravilloso, en verdad se lo recomiendo, y la traducción es sensacional. A mí me hicieron el favor de acercarme la versión en francés, la empecé a leer y después volví a leer la traducción, y la verdad es que es una lectura, digamos, deliciosa. La verdad es como una novela, es fascinante.
Y por supuesto para los sociólogos o para los que están interesados en las ciencias sociales, me parece que es una ruptura, digamos, digamos, en términos de paradigmas en la sociología, la verdad, muy recomendable. Tengo dos observaciones, pero eso ya es un vicio profesional mío, ¿no? Porque hay que hacer algún tipo de crítica siempre, ¿no? Yo siento en algún momento, y miren, estoy agarrando el mantel así porque voy a decir alguna cosa, ¿no? Es esta estructura actuante, si bien es cierto, la IR pone constantemente la idea de que esto puede ser no solamente terapéutico, sino que también puede abrir campos de disputa social y colectiva. Me parece que esta idea de la estructura actuante a veces limita un poco, desde mi personal punto de vista, abordar adecuadamente el problema del cambio o la interpretación y el cambio social que las personas hacen de los sueños, ¿sí? Me parece que sería muy interesante observar qué hacen las personas con los sueños, cómo es que los interpretamos y a partir de ahí comenzamos, digamos, el sentido que tiene para nosotros los sueños, cómo entonces activan de alguna manera ciertos significados y sentidos y nos ponen a actuar en la vida. Me parece que esta puerta al cambio social se abre pero como que se cierra, ¿no? Pero me parece que esto tiene que ver mucho con esta idea de la estructura actuante, ¿no? Pero bueno, eso ya es un sesgo mío, digamos, en la lectura. En ese sentido, reproduce para mí la visión estructurante y a veces un poquito oscura que puedo encontrar, por ejemplo, en los textos en lo personal de Bourdieu, pero en realidad el texto, digamos, si uno abre un poco más esa puerta y fuerza la posibilidad de los sueños como horizontes de sentido para producir cambio social, me parece que los sueños se convierten, el texto de la IR es una especie de binocular que nos permite observar el interior para poder actuar en el mundo social y político. Y creo que abre una ventana para hacer investigaciones. Cuando yo estaba leyendo este texto, decía, bueno, es que sería interesante preguntarle a los políticos, a la gente que trabaja en ONGs, qué están soñando, cómo lo están soñando, la gente que está, digamos, involucrada en activismo, a las madres, por ejemplo, que están buscando a sus hijos desaparecidos, la gente que ha sufrido violencia, cómo es que están interpretando, cómo es que están soñando y cómo ese mundo onírico conecta el presente, el pasado, el presente, cómo genera disposiciones para interpretar el mundo. Y con eso termino. Muchísimas gracias por la invitación a hacer esta lectura de este texto maravilloso. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos a la presentación del último libro de Bernard Lahire. Esta edición en español de la interpretación sociológica de los sueños ha sido posible gracias a la generosidad de Bernard Lahire y Ediciones Natura, que dieron los derechos de autor a la Universidad Veracruzana en reciprocidad por el reconocimiento que nuestra institución le otorgó a Bernard Lahire como doctor honoris causa en el año de 2019. Pero asimismo, gracias a la extraordinaria traducción de Carla Díaz y de Agustín del Moral, con nosotros presentes, que recrean la claridad y el rigor con el cual Bernard Lahire acomete un objeto muy complejo que no pertenece del todo a las ciencias sociales, porque sabemos que no ha sido un objeto central de nuestras disciplinas, especialmente de la sociología y la antropología, sí de otras corrientes como las neurociencias, el psicoanálisis y ciertas escuelas particulares de la antropología cultural comparada. Dado que me tocó la oportunidad de hacer la presentación en español del libro, le invitaría a que leyeran esa parte, además, que presenta los rasgos generales de la interpretación de Bernard Lahire de los sueños, que nos da cuenta de las diferentes dificultades, tanto documentales como empíricas, que tuvo que confrontar durante 2 décadas, 20 años de acumulación de lecturas,
teóricas de diferentes disciplinas y al mismo tiempo trabajo empírico resultado de entrevistas biográficas a personas que le confiaron sus sueños durante tantos años, en series de entrevistas de distinta duración, como parte de un programa de investigación del Centro Max Weber de la Universidad de Lyon. Dado que Nelson Arteaga ha hecho una presentación extraordinaria de la manera como funcionan los sueños en nuestra vida diaria y cómo la interpretación sociológica puede tomar distancia de la interpretación psicoanalítica, a mí me gustaría enfatizar 3 puntos respecto de esta publicación que me hacen pensar que se trata de un acontecimiento discursivo en las ciencias sociales latinoamericanas. En principio, Lair nos ofrece una interpretación muy heurística y plausible de los sueños, muy diferente a la interpretación psicoanalítica. Asimismo, nos permite revisar las herramientas con las cuales contamos los científicos sociales para confrontar este tipo de objetos de conocimiento complejos, y finalmente nos hace pensar en torno a las consecuencias teóricas y prácticas que tiene una sociología que interpreta nuestros sueños, esa parte de la vida social que, como nos recordó Nelson Arteaga, sucede cuando cesa la vigilia y los sociólogos también dormimos y soñamos. En el primer caso, el trabajo de Lair pone en el centro a los sueños y nos ofrece una interpretación que está orientada a recuperar los logros de Freud respecto a la investigación y su interpretación propia en el siglo XIX de este objeto de conocimiento. Después de hacer una larga historia de los acontecimientos científicos en la interpretación de los sueños desde la antigüedad hasta la fecha, Lair dice: es muy difícil hablar de los sueños sin confrontarnos con Freud y con el psicoanálisis. Pero pienso que la mejor forma de hacerle un homenaje a Freud no es repetir incesantemente en la lógica de una corriente, de una escuela, el conjunto de los elementos que consideramos que son logros científicos de su interpretación, sino que es necesario hacer un balance que nos permite identificar qué oportunidades de reinterpretación y actualización tenemos, dado que a nosotros nos ha tocado soñar de una manera distinta y muy probablemente problemas muy diferentes a los que Freud confrontaba con sus pacientes en sus análisis clínicos en Viena. Respecto de este punto, Lair hace un repaso muy interesante, erudito, casi genial, del conjunto de interpretaciones neurocientíficas, de interpretaciones psicoanalíticas, no solo del psicoanálisis freudiano, sino de diferentes interpretaciones culturalistas y humanistas del psicoanálisis, y además de algunos de los intentos, por cierto, poco profundos, que pasan por encima, casi en la superficie, el problema de los sueños en la sociología clásica y contemporánea. El propósito de esta revisión de estas interpretaciones sobre los sueños de estas disciplinas, diríamos de este espacio transdisciplinario, es ver cómo estas corrientes reducen la actividad social de los individuos cuando los analizan en laboratorios a partir de ciertas disposiciones corporales. Hay que estar sentados para poder tener en la cabeza los aparatos que nos van a medir las reacciones cerebrales cuando soñamos, o cuando nos piden que relatemos algunos de los fragmentos que recordamos respecto de nuestros sueños pasados. Y entonces les critica fundamentalmente el reducir la actividad social. Por supuesto que de lo que se trata fundamentalmente es de negarse a pensar que el sentido de nuestros sueños tiene que ver solo con nuestra sexualidad y no con la pluralidad de actividades de la vida diaria que realizamos los individuos en los diferentes grupos en los cuales participamos. El estilo de trabajo de Lair es muy interesante porque es un trabajo teórico y empírico, dado que se trata en este caso de retar a Freud, al padre del psicoanálisis. Lo que nos propone Lair es actualizar su punto de vista, ver en qué medida Freud también expresa de estos reduccionismos
y cómo podemos rescatar algunos de los elementos positivos de su interpretación con el propósito de tener una interpretación válida que represente una ruptura epistemológica o una toma de distancia de las interpretaciones del siglo XIX en torno a la actividad de los sueños o la actividad onírica. En estas circunstancias, Lair propone el pensar en lo que significa una nueva interpretación de los sueños, tomando en consideración que no expresan los deseos insatisfechos o no son una forma de eludir la censura o la represión, sino que son el espacio en el cual los individuos tratamos de confrontar nuestros problemas existenciales de diferente índole, incluidos los sexuales, pero no solo los sexuales. Es una actividad en la cual intentamos resolver aquellos problemas para los cuales creemos que no tenemos tiempo en la vida diaria. Es decir, los sueños manifiestan de manera diferida esas preocupaciones que no queremos acometer de una forma consciente, de manera cotidiana, porque siempre esta nos exige resolver otras tantas como parte de nuestra reproducción material como individuos, en la familia o en los grupos sociales en los cuales participamos. Por supuesto que una consecuencia tiene que ver con la forma en cómo las ciencias sociales tienen que realizarse en la actualidad, porque ya no podemos suponer que somos plenamente conscientes de todas las cosas que hacemos. Y esta dimensión inconsciente que expresa la actividad social que diferimos y que desarrollamos solamente en los sueños y no en la vigilia o en la vida diurna, trastoca la idea de un sujeto racional, reflexivo, que es plenamente consciente de sus actos y nos llama a pensar de manera reflexiva cómo podemos hacer un autoanálisis de nuestros propios sueños, cómo podemos hacer investigación empírica sobre el sueño de los otros con el propósito de identificar qué es consciente y qué es inconsciente de estos. La tarea es complicada porque, como bien lo recuerda Nelson, la fórmula particular que Lair utiliza para interpretar los sueños y actualizar el punto de vista de Freud implica una articulación de nuestras disposiciones del pasado y del presente. No se trata de los efectos traumáticos del pasado, sino de aquellos acontecimientos significativos que para nosotros han sido constitutivos de nuestra identidad y de nuestra subjetividad. Y cómo estos, solamente algunos de ellos, se articulan algunas preocupaciones existenciales que tenemos allí, pero que no queremos confrontar de manera decidida, porque no nos sentimos capaces para hacerlo, porque tenemos miedo de ir demasiado a fondo y porque pensamos que es posible que podamos perdernos en este sentimiento oceánico de preocupación que nos embarga cuando pensamos en los problemas no resueltos. Entonces, las nuevas ciencias sociales tendrían que practicarse mediante este presupuesto de un sujeto inconsciente que tiene que acometer de manera reflexiva esos problemas. Pero lo más controvertido del libro quizá sea la idea de que la sociología que interpreta los sueños pueda funcionar de manera semejante al psicoanálisis, es decir, los efectos terapéuticos de la sociología, porque entonces ya nos coloca en una dimensión en la cual los sociólogos, al hacer entrevistas, historias de vida con método biográfico, al escuchar los relatos o las series de relatos de los soñantes, tenemos una función terapéutica que hace posible la catarsis de nuestros entrevistados y evidentemente esto complica nuestra relación con los sujetos que forman parte de nuestra investigación. Es decir, todos aquellos problemas que los terapeutas, no solo psicoanalistas, sino de otras corrientes se enfrentan, de proyecciones, transferencias, contratransferencias, podrían ser constitutivas de la relación del sociólogo con los soñantes que confían sus sueños, sus problemáticas existenciales, la manera como confrontan durante la vida nocturna y de forma inconsciente aquellos problemas que no quieren enfrentar en la vida diaria. Yo no sé si Bernard Lair ha tomado en consideración sus sueños propios, como lo hizo Freud, como parte del objeto, pero sé que el segundo tomo que nos ha
confiado Agustín del Moral y Jesús Guerrero, que ya está comprometido para ser dictado también por la Universidad Veracruzana. El segundo tomo, La parte soñada, que es lo doble de este libro, 1200 páginas, es la presentación y el análisis que aplica esta interpretación que estamos refiriendo en esta presentación a series y series de entrevistas acumuladas durante 20 años de sus soñantes. Entonces, estoy seguro que ese segundo volumen va a ser tan interesante o más interesante que el que hoy les compartimos, y fundamentalmente estoy convencido de que si no están los sueños de Bernard Lahire en este libro, sí es este libro el resultado de una ensoñación, de un sueño de autor, porque es un libro extraordinario, memorable, que merece ser leído por todos nosotros, no solo en un sentido académico, sino también biográfico, como nos dijo hace un momento Nelson Arteaga. Ojalá se animen a leerlo, no solo a comprarlo, a leerlo y a utilizarlo como una herramienta para repensar el sentido que le asignamos a los sueños que soñamos todos los días. Muchas gracias. Bueno, miren, Bernard Lahire estaba invitado a esta presentación. Todo estaba listo para contar con él, y de última hora un problema de salud que afortunadamente ya va superando, pues le impidió estar con nosotros. Él nos envió una entrevista inédita hasta estos momentos. La envió, digamos, partiendo del hecho de que él venía, es decir, como un adelanto de lo que él aquí personalmente iba a desarrollar. Entonces, bueno, platicando Carla y yo, veíamos un poco la conveniencia de que Carla nos comentara, ¿no? Nos comentara un poco así a grandes rasgos, que tenemos todavía unos minutos, eso, ¿no? Digamos, como el punto de partida, en fin, ¿no? Ella lo va a expresar mejor de eso precisamente, ¿no? De esa entrevista, de cómo se acerca la ira, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que le corresponde ahorita a Carla. Muchas gracias. Muchas gracias. Mi trabajo fue tras hacer un puente entre la IR y los lectores hispanohablantes, y ahora soy un puente de la IR y de la IR, ¿no? Yo voy a leer sus notas, no es la original, si tienen preguntas, aquí hay dos expertos. Muchas de las cosas ellos ya las han tocado, las más importantes. Él reconoce muchas de las cosas que ellos ya han mencionado, así que soy voz de la IR, no soy yo. Bueno, cuando le preguntan cuál fue el origen de esta idea, específicamente él se remonta a 1997, cuando estuvo en la Universidad de California en Berkeley, con una estancia un poco larga como profesor académico visitante, donde encontró una revista específicamente dedicada a los sueños, Leo. Todo esto, bueno, él decía justamente de lo que hablaba el doctor Arteaga, cómo tomar un objeto de estudio tan inasible, ¿no? Tan desfigurado, tan sin pies ni cabeza, estas son palabras de él. Dice, bueno, todo esto no puede sino desanimar a un sociólogo al que se le ha enseñado que lo social es lo colectivo, el grupo y la institución, como estudiar un acto meramente o naturalmente individual. Pues él explica esto. Además, los sociólogos que publicaron en esta revista, que me llamó la atención, evitaron tomar a los sueños mismos como objeto. Casi todos ellos trabajaban sobre la circulación social de los relatos oníricos, sobre el modo en que se comparte con cónyuges, amigos, colegas, y los efectos de esta puesta en común que puede tener en la vida social. Pero nadie se cuestionó centralmente la elaboración del sueño y sus significados. Esto se refería de manera implícita al psicoanálisis.
Cuando le preguntan sobre, claro, y ya lo mencionaron, su relación con Freud, y también observan que es un homenaje, pero una crítica al mismo tiempo de los límites del enfoque freudiano, él explica estas proximidades y diferencias de este modo. Freud es el primero en poner una teoría científica del sueño. Actuó como científico en la medida en que leyó a todos los estudiosos, y esto es también la idea, ¿no? A todos los estudiosos que se habían interesado por los sueños antes que él, y que habían tratado de explicar su forma o contenido. Eso es muy rico en el libro de Lair. Él también retoma a estos estudiosos desde Artemidoro hasta siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, hay de todo tipo. Y que habían tratado de explicar su forma o contenido y propuso una síntesis de todos estos resultados de la investigación, situándolos en un marco que les daba un significado nuevo y mucho más profundo. Naturalmente, sitúa el inconsciente, más concretamente la ilusión de la censura. En los sueños podemos o tenemos la capacidad de volarnos lo que nos censura de la realidad, y por eso en los sueños se expresan cosas que no expresaríamos despiertos, ¿no? En el centro del proceso de producción de los sueños, basándose primero en sus propios sueños y luego en los de sus pacientes, Freud puso en práctica su teoría y fundó el psicoanálisis. Lo que intentaba hacer es exactamente el mismo movimiento de síntesis creativa 120 años después de la interpretación de los sueños. Para Freud, a partir de Freud, e incluso leí gran parte de los autores, eso ya lo mencioné, para entrar en el meollo de la cuestión diré primero que, al igual que Freud, pienso que los sueños no son puros delirios sin coherencia ni necesidad, solo son susceptibles de interpretación. No solo son susceptibles de interpretación, sino que, insisto, especialmente en la extrema coherencia subyacente de las narraciones, que sin embargo parecen totalmente incoherentes. Y aquí, a continuación, se distancia. En primer lugar, la distancia la marca común. Hay una tendencia en Freud a reducir todo a la infancia y a la familia en la explicación. Sin embargo, como sociólogo de los procesos de socialización, sé que en el periodo de la infancia y por tanto el marco familiar son decisivos, pero que no son los únicos que configuran la personalidad de los individuos. La escuela, el entorno profesional, los clubes deportivos, la institución cultural, partido, iglesia, etc., son marcos socializadores muy poderosos que a veces intervienen muy pronto en la vida de los individuos. El segundo punto de diferencia, aunque a veces se defienda, Freud y los psicoanalistas que siguieron se inclinaron por una interpretación sexualista, y no es necesario insistir en este punto, que es el más conocido de su teoría. Pues esto reduce considerablemente los motivos de comportamiento humano. Sin embargo, algunos sueños describen competiciones sociales, académicas, profesionales, de relaciones de dominación y conflicto entre las clases y grupos. El último punto de distinción entre Freud es que él sostiene que la censura no es el origen del lenguaje onírico, y los sueños además se basan en una impresionante economía de medios y una condensación muy eficaz. Esto es muy interesante, se basa en trabajos que abordan la cuestión de la censura, como Bourdieu, James Scott. Ese sí es muy interesante, que habla sobre el lenguaje cuando estamos en relaciones horizontales o verticales, y también habla de la variación de producción del lenguaje dependiendo de su grado de oficialidad en la situación. El sueño se produce sin público, es una diferencia. Se comunica para uno mismo y hacia uno mismo, y ahí viene una implicación diferente. Los sueños, además de que uno se los cuenta en el sueño mismo, cuando se analiza se tiene que contar, y eso marca como un punto donde cómo se relata, bajo qué circunstancias, en fin.
Él considera que los sueños también están estructurados socialmente y, perdón, me estoy apresurando, está muy sintetizado esto, pero estas dos, las últimas dos, se las voy a leer literal. Cuando le preguntan, el sueño se presenta a menudo como espacio de libertad total, más íntimo, era de lo que hemos estado hablando, donde estamos a solas, pero la realidad es un poco más complicada. Dice Lair, muchos autores han hablado del sueño y lo han visto como un espacio de libertad por excelencia. Sin embargo, lo que ocurre en el sueño es producto de nuestras experiencias sociales y como tal está determinado por leyes del mundo social. A menudo utilizo la metáfora de lo social en su estado plegado para dejar claro lo que ocurre en nosotros, que lo que ocurre en nosotros no es más que el producto del arrugamiento de un social que los sociólogos han estudiado hasta ahora en sus formas desplegadas, externas a los individuos. Esta observación solo es desesperante para quienes creen en la libertad humana. Como dijo el propio Freud, la ciencia es inseparable de la idea del determinismo. Cuanto más avanza la ciencia, lo que parecía aleatorio o indeterminado resulta estar estructurado por determinantes. Bueno, y luego habla como de esta cuestión privada sobre los sueños y dice, el sueño es, de hecho, el más franco de los mercados francos, citando a Bourdieu, el más privado de los espacios privados que permite acceder al más oculto de los textos ocultos, siguiendo a James Scott. Pero esta verdad no es directamente accesible, exactamente, ni siquiera para los más interesados. Hay que hacer una ciencia de los sueños y poner en marcha todo un aparato metodológico para sacar a la luz estas verdades. Me gustaría como terminar estas citas de Lair contándoles que, como decía Agustín y como decía el doctor Zabaleta, que este es como apenas el preámbulo para lo bueno, y está muy bueno. O sea, sí está muy bueno. Es muy interesante y sí, justo me encanta que haya inspirado a tantas cosas al doctor Arteaga, porque justamente, ¿no? ¿Y qué sueña? ¿Quién sueña qué y por qué no sueña otra cosa? ¿No? Muchas gracias. Todavía tenemos. Pues si alguien quisiera hacer así rápidamente una pregunta, algún comentario. Yo nada más, antes de darse la mano, el último capítulo del texto de Lair es una propuesta metodológica para la devolución. O sea, trae la estructura de cómo hacerse la pregunta, cómo se debe analizar. Entonces, el último capítulo es sensacional. Pues alguien quiere hablar. Sí, ¿Alguien más, no? ¿Nadie? Bueno, a ver, no, nada más habla sobre Freud o también de algún seguidor, un post-freudiano. Habla, hace una reconstrucción histórica de todo el pensamiento psicoanalítico, de la neurobiología, de las neurociencias, es decir, es todo un análisis de los que están en contra de Freud, a favor de Freud, es decir, es todo el análisis del contexto, que eso también sirve, digamos, para quien está interesado. Tiene muchos niveles este texto, y uno de los niveles más importantes es que si uno quiere construir un objeto de estudio distinto, este libro es un método para saber cómo construir un objeto de estudio, ¿no? Dice cómo hay que leer a los autores, cómo hay que... Es una verdadera, digamos, joya de la sociología, que la verdad, felicidades a la universidad por esta instalación.